como les digo, a la base está una especie de solicitud, ¿no? Ya bueno, para quien ha visto la película entiende un poco por dónde va, pero me interesa mostrar estas formas, ¿no? También tenemos adjetivos, okina, chikara, ¿no? Okina, chikara. Chikara en japonés significa lo que nosotros podríamos traducir en español como, por ejemplo, fuerza, ¿no? Energía, capacidad también. Entonces, okina chikara, en este caso está diciendo ¿no? una gran fuerza, ¿no? Una fuerza muy grande, okina. Pero lo importante aquí ver cómo en los adjetivos en na, como oki, ¿no? Aparece este na en función de atributiva para el sustantivo. No, esto es algo que ya habíamos visto, sino que, como verán, vuelve constantemente en las producciones. La palabra jibun, jibun significa uno mismo, uno mismo. Espero que todo esto lo estén anotando en algún lugar para que no se les pase. Jibun es uno mismo y en la expresión jibun minaru significa ser uno mismo. A ver, el verbo naru en este caso es lo que se conoce como convertirse o transformarse, ¿ok? Pero en una expresión de este tipo, jibun ni naru, puede tener estas dos acepciones, pero también la parte que se utiliza mucho es el significado de ser uno mismo, ¿no? Dejar, no sé, los miedos, dejar las ansiedades, o si es posible, dejar no sé, lo que dirá la gente, ¿no? Y ser uno mismo, ¿no? Eso es lo que significa la frase. Jibun ni naru. Y, no, yo creo que ya está, ya terminó. Ok. Bien, entonces espero que les haya gustado y que hayan visto alguna que otra palabra. Luego el enlace se los comparto en Classroom. Okay. ¿Alguna pregunta? Yeah. Yeah, ok. Yo tomo que ya perdí las otras diapositivas que están. Bien, entonces vamos a ver el menú de hoy. El menú de hoy de las cosas que vamos a intentar hacer, de las cosas que vamos a intentar practicar. Hi. Lesson 17. Vamos a ver Atarashi Tango, ¿no? Eso es lo que ya les envié ayer en WhatsApp, ¿ok? Siempre les pido disculpas por el horario, sino que justamente a esa hora intento ultimar, ¿no? Los detalles de las diapositivas para hoy. Así que no me odien, por favor. Luego tenemos Kaiwarenshu. Vamos a continuar un poco con la parte de la forma en T, pero esta vez con otro uso junto con un verbo auxiliar, ¿no? Que esta es la forma en Teiru. La forma en Teiru, para qué se usa y cómo aplicarla para estas situaciones. Y luego vamos a practicar o ver un poco una descripción física de las personas en japonés. Entonces, eso vamos a intentar hacer el día de hoy. Vamos a ver de la parte del tango, del vocabulario, ¿hay alguna palabra que no quedó clara o que necesitan ayuda para entender el significado? Yeah. Muchos de estos van a aparecer en los diálogos, ¿no? ¿Perdón? ¿No te oí? Yo sí tengo una duda. Adelante. ¿Qué significan los asteriscos al lado de una palabra? Ajá. Los asteriscos significan que van a aparecer en el diálogo que vamos a ver hoy. Estas son palabras que van a aparecer en el diálogo. Bien. Entonces, justo lo que les decía, no van a aparecer hoy unos diálogos, unos ejercicios que vamos a hacer. Lo importante es que este PDF lo tengan a la mano para cuando tengamos que hacer ejercicios, ¿ok? O para cuando leamos los diálogos dentro de poco. ¿De acuerdo? ¿Y desca? Hi. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver la parte de los diálogos, ¿no? Ya que tengo dos diálogos, no son muy largos como los anteriores, pero vamos a intentar primero escuchar la conversación y luego vamos a intentar ver el significado y pasar a la repetición. Kurikai. Hi.
Por favor, atentos a la pronunciación y a intentar comprender, digamos, la parte principal del diálogo, ¿no? Antes de intentar comprender todo así. Primero veamos bien de qué se habla. Hai. 第7課 ¿Se oye? はい。はい。 Arigato. 家族の写真 Lesson 7 Family Picture 会話 Dialogue 1 Sue is showing a picture of her family to her roommate, Michiko. これはスーさんの家族の写真ですか？ A スーさんはどれですか？ これです。高校の時はメガネをかけていました。かわいいですね。これは父です。アメリカの会社に勤めています。背が高くてかっこいいですね。これはお姉さんですか？ A 姉は結婚しています。今、ソウルに住んでいます。子供が一人います。3歳です。そうですか。あ、猫がいますね。でも、ちょっと太っていますね。よく食べますから。Hai. Moechito, ¿eh? Una vez más. 会話 Dialogue 1 Sue is showing a picture of her family to her roommate, Michiko. これはスーさんの家族の写真ですか？ A スーさんはどれですか？これです。高校の時はメガネをかけていました。かわいいですね。これは父です。アメリカの会社に勤めています。背が高くてかっこいいですね。これはお姉さんですか？ A 姉は結婚しています。今、ソウルに住んでいます。子供が一人います。3歳です。そうですか。あ、猫がいますね。でも、ちょっと太っていますね。よく食べますから。So desu ne. Ahora, en la imagen, entonces, de acuerdo a las descripciones que hemos podido ver o que hemos podido entender, ¿quién es Su? Sue es la chica que está en la foto cargando el gato. Chotto chigaune. Espera, no, perdón. Sue es de la persona que están hablando y la foto es de la familia de Sue. Ujú. Pero Su también aparece en la foto. Hai, es la de antes, ¿no? Porque, ¿cómo entendiste? ¿Qué palabra clave ahí? So desu, ¿no? Me gane, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? A este punto ya del nivel que estamos alcanzando, a veces no es ni siquiera necesario entender el verbo, sino algunos sustantivos, ¿no? Intensidad de pronunciación o descripciones, y ya podemos captar, ¿no? De quién se habla, ¿no? Entonces, eso es algo que me interesa mucho que tengan en cuenta, por favor, ¿no? Cuando intentamos hacer este tipo de ejercicios es porque el nivel ya nos permite ver este tipo de cosas, ¿ok? Ahora, vamos a intentar ver un poco el significado, ¿ok? Vamos a ver, aquí tenemos Kore wa Susan no, chotto matte ne, Kore wa Susan no gazoku no shashin desu ka? ¿Qué dice? Dice Susan, ¿no? ¿Qué era este E? ¿Sabes? Susan wa dore desu ka? Hai, ¿dónde está Susan? ¿No? ¿Dónde está Su? No dice Susan. No, a ver, no es Susan, el nombre es Susan, pero es Su más sufijo san, atención. Susan wa dore desu ka? ¿Dónde estás aquí en la foto? Kore desu. Kore desu. Koko no toki wa megane o kakete imashita. Koko no toki wa megane o kakete imashita. De aquí vamos encontrando algunas de las formas que vamos a ir viendo hoy.
Kakete imashita. Hai, ¿no? Cuando estaba en la escuela, Koko no Tokin, cuando estaba en la high school, ¿no? Como es secundaria, ¿no? Megane o kakete imashita, ¿no? Llevaba anteojos, ¿no? Kawaii desu ne, dice ahí la amiga. Qué bonito, ¿no? Kawaii desu ne. Kore wa chichi desu. Kore wa Que chichi. él es su papá, ese de aquí es su papá. はい。アメリカの会社に勤めています。アメリカの会社に、 Que trabaja en una empresa americana. はい、そうです。アメリカの会社に勤めています。勤める。はい。trabajar。背が高くてかっこいいですね。Aquí lo que dice es alto y atractivo. Pero, a ver, que aquí la parte de kakoi es como cuando se dice a uno así de cariño, ¿no? Para demostrar aprecio a las personas, ¿no? No con otras intenciones. Atención. Kakoi desu ne, en este caso. Seika takakute kakoi desu ne. Kore wa onee-san desu ka? ¿Esto de aquí es tu hermana? Le pregunta. ¿Cuál hermana? ¿Mayor o menor? ¿Menor? No, mayor. ¿Hay alguien que dice menor? Yo diría que también es menor. Es mayor. Kore wa onee-san desu ka? No, onee-san es como, cuando vimos las palabras de la familia, ¿no? Ahí vimos algunas divisiones entre las palabras que se utilizan para hablar de nuestra familia o las palabras que se utilizan para referirnos a familias de otras personas. No, esta es una de esas palabras para referirnos con respeto a los miembros de la familia de otras personas. ¿No? Onee-san, hermana mayor. Es por eso que cuando Su responde, dice, ane wa kekkon shite imasu. Ane es la palabra que utilizamos para hablar de nuestra hermana mayor. ¿No? Ya no va a ser onee-san, sino ane. ¿No? Si van a ver en cuestión de kanji, es el mismo. El mismo kanji aquí, el mismo kanji aquí. No sé si lo pueden identificar. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño indicio. No es la misma palabra, solo que se pronuncia distinto dependiendo, ¿no? de quién la dice, hacia quién. Aquí lo que dice Su es que Ane, su hermana mayor, que conste más, está casada. Está casada. Ima, ¿qué cosa era Ima? Ahora, Soru. Soru. que ahora vive en Seúl. Muy bien, que ahora vive en Seúl, ¿no? Dice Ima, Soru ni sundeimasu. Ahora vive en Seúl. Soru ni sundeimasu. Ese es el verbo sumu, vivir. Pero vivir en un determinado lugar. Kodomo ga hitori imasu. ¿Qué significa? Lo que dice aquí es, tiene un niño, tiene un hijo, Kodomo ga hitori imasu. Sansai desu. Sansai desu. Tiene 3 años. Ahora, no estoy muy seguro si es el niño de la imagen, sinceramente, pero porque igual la foto está en el pasado, ¿no? Como dice aquí, Koko no Toki wa, ¿no? Cuando estaba en high school, llevaba lentes. Entonces, pues no sé si ya en high school tenía 3 años la hermana mayor, bueno, tenía un hijo de 3 años, no sé. No me queda muy bien claro, pero vamos a ver. No lo sé, no lo sé. No me queda claro la presencia del niño. Podría ser. So desu ka? Así es. Neko ga imasu ne. Tienen un gato.
Tienen un gato, ¿no? Ah, neko ga imasu ne. Este soy yo, en cada caso que voy. Neko ga imasu ne. Vemos aquí el uso del verbo iru, ¿no? Recuerdan que al inicio de los verbos, al mismo inicio, estuvimos viendo la parte de aru e iru, ¿no? Ya habíamos hecho la división de cómo utilizar uno y cómo utilizar el otro. ¿Quién me hace un pequeño resumen en un minuto? Iru era para objetos animados como personas y animales. Ajá. Y Aru era para cosas inanimadas como lugares, objetos y otras Ay, cosas. so desu. Muy bien, muy bien. Demo, chotto futotte imasu ne. Demo, chotto futotte imasu ne. Hai. Chotto futotte imasu ne significa está un poco subido de peso. Chotto futotte imasu ne. No, para quien no ve bien la imagen, vamos a ver si... no sé si se percibe aquí. Este es mi gato en realidad. Chotto futotte imasu ne. Hai. No es una forma muy, digamos, muy tierna, ¿no? De decir que tal persona o tal animal está un poco subido de peso. Nadie se ofende. A ver, nadie debería comentar sobre la apariencia de los demás, pero si lo hacen, intenten ser amables, no digan cosas horribles. No son nadie. Yoku tabemasu kara. Yoku tabemasu kara. Come mucho. ¿Por qué come mucho? Habíamos visto en la clase anterior el uso del kara para situaciones o para explicar las causas de también, ¿no? El porqué de. Y aquí tenemos una forma, una frase en donde se aplica uno de estos conceptos. Yoku tabemasu kara. ¿Por qué come mucho? No, más que mucho porque come a menudo, perdón, yoku. Más lo vamos a traducir como a menudo, ¿no? Porque come a menudo, ¿no? O sea, siempre está comiendo. ¿Y deska? Hi. ¿Sí? ¿Se entendió el diálogo? Hi. Una duda, profe. ¿Está mal decir que un gato está gordo en Japón? No, a todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Porque lo escuchaste en alguna parte o me lo preguntas por el diálogo? Por el diálogo, es que y lo dice como de una manera muy pasiva y dije, igual no lo quiere decir tan groseramente, porque igual está mal decir que está mal y que su gato está gordo y la gente se lo toma mal. No, a ver, que lo dice con esta forma porque es muy japonés, ¿no? Cuando se está diciendo alguna percepción de algo, ¿no? O sea, se intenta como endulzar siempre, ¿no? La pastilla, así como para que no se caiga mal y toda esa onda, ¿no? O sea, pero no hay ningún problema con los gatos, ni con los perros en realidad. No es como que más así, más les gusta. Ay. Ok, bien. Dos personas, por favor, para comenzar a repetir el diálogo. Onegaishimasu. ¿Quién? Reglas que, bueno, yo voy a intentar, donde voy a intentar abarcar, creo yo, el 80% de toda la explicación global de lo que es el uso de la forma en Teiru, para darles la mejor base posible en este tema. Obviamente vamos a tener ejercicios y frases de ejemplos y frases justamente dentro de cada diapositiva para mostrarles bien cada explicación. Pero sí les comento que esta vez no he querido resumir nada ni dejar saltando ningún otro detalle, ¿no? Porque me parece que esta es uno de los temas fuertes también en N5, en el examen oficial. Por ende, les voy a dar todo lo posible, ¿no? En cuestión del tema para que lo puedan comprender bien y lo puedan estudiar desde las diapositivas directamente. ¿Ok? Pero ahora vamos a pasar al segundo diálogo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, perdón, con alguna palabra que no se haya quedado clara. Yeah. ¿Todo quedó claro? ¿Todo cada significado? Hi. 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 ¿Los demás? Ok. Perfecto.
Perfecto. Repito, este verbo importante, tsutomeru, aquí donde dice tsutometeimasu, tsutomeru significa, ¿no?, trabajar o ser empleado en un determinado lugar. Es por eso que se utiliza con la partícula ni tsutometeimasu, y bueno, en este lugar está kaisha, ¿no? Americano kaisha, ¿no? Entonces, trabaja como empleado en una empresa estadounidense, ¿no? Sería la traducción. ¿Ok? Vamos a pasar entonces al segundo. Hi. Primero escuchemos el audio. Michiko's phone rings. もしもし、みちこさん。今何をしていますか？別に何もしていません。今、スーさんの写真を見ています。そうですか。面白い DVD を借りましたから、よかったら見に来ませんか？いいですね。スーさんも一緒に行ってもいいですか？もちろん。じゃあ、すぐ行きます。もう一度ね。Michiko's phone rings. もしもし、みちこさん。今何をしていますか？別に何もしていません。今、スーさんの写真を見ています。そうですか。面白い DVD を借りましたから、よかったら見に来ませんか？いいですね。スーさんも一緒に行ってもいいですか？もちろん。じゃあ、すぐ行きます。Ok, a ver, vamos a ir viendo algunas situaciones de traducción primero, ¿no? El moshi moshi ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué cosa es? Es cuando contestan. Exacto, ¿no? Es para responder al teléfono, ¿no? En Japón, en japonés, ¿no? Moshi moshi. Michiko-san, ima nani o shiteimasu ka? ¿No? Aquí tenemos la forma utilizando en teiru, ¿no? La forma que ya nosotros conocíamos, ¿no? Ima nani o shimasu ka? ¿No? Recuerden que habíamos ya practicado con esa forma. ¿Qué cosa era ima nani o shimasu ka? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? Esta es ya de por sí, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo en este momento? Ima, nani o shiteimasu ka, ¿no? Es la forma con teiru, que como vamos a ver, ¿no? Tiene esta matiz de expresar o describir acciones que se están desarrollando en ese momento también, ¿no? Son acciones en pleno desarrollo, en curso, por así llamarlo. Michiko-san responde, betsu ni nani mo shiteimasen. Betsu ni nani mo shiteimasen. Que no está haciendo nada en particular, en especial. Muy bien, ¿no? Betsu ni significa de modo particular, en particular, junto con la partícula mo y un verbo a la forma negativa, ¿no? Significa nada en particular ese verbo, ¿no? Entonces, si tenemos el verbo suru, en la forma en teiru, shiteimasen, negativo, quiere decir no estoy haciendo nada en particular. Betsu ni nani mo shiteimasen. Ima, Suu-san no shashin o miteimasu. Que en este momento están viendo una foto de Sue. Hai, ii desu. Muy bien. So desu ka. Omoshiroi DVD o karimashita kara, yokattara mini ikimasen ka? A ver, primero, ¿qué quiere decir omoshiroi? Hai. Aquí es DVD, ¿no? DVD, ¿no? Omoshiroi DVD o karimashita kara. Kariru, ¿qué cosa era? Comprar. Ese sería kau. Este es más kariru. Pedir prestado.
Exacto, ¿no? O sea, como que alquiló, ¿no? Rentó un DVD interesante. ¿Mm? Y tenemos luego el kara, ¿no? Aquí, ¿no? Omoshiroi DVD o karimashita kara yokattara mini ikimasen ka. A ver, en esta unidad que estamos empezando, vamos a ir viendo también cosas que ya les había dicho o comentado anteriormente. Una de esas es la estructura mini-ku, que se forma con la base del verbo en más sin el más, la partícula ni de dirección y el verbo puede ser el verbo iku o el verbo kuru. Y esto quiere decir, ¿no? O para otorgarle significado a la acción de ir para hacer tal cosa o venir para hacer tal cosa. En este caso, Robato-san, ¿no? Que es quien llama al teléfono, le dice a Michiko que rentó un DVD interesante, ¿no? Que rentó un DVD interesante. Y por eso, si está bien, si le va, yokattara, si te va, o como dicen aquí, si te late, ¿no? Yokattara, mini ikimasen ka, ¿te gustaría venir a verlo? Eso es lo que le dice, ¿no? Mini ikimasen ka, no tenemos el verbo kuru, kimasen, más ka, y ya lo habíamos visto, ¿no? La forma en masenka para expresar invitaciones, ¿no? Para invitar a alguien. ¿Sí? ¿Claro esta parte? Ay, La parte de mini, ¿qué sería? Mini Kimasenka, toda la construcción, significa venir a verlo. ¿Te gustaría venir a verlo? Ah, hai. Ay. Y desne, responde Michiko-san. Susan mo issho ni itte mo ii desu ka? Susan mo issho ni itte mo ii desu ka? ¿Qué dice? Mm, exacto, ¿no? Pero ¿cómo podríamos traducir mejor la parte del te mo ii desu ka? que si está bien, si Susan puede acompañarla. Perfecto, exacto. No está bien, no está bien si su viene junto conmigo. Eso es lo que dice, ¿no? La forma en te más mo i desu ka que habíamos visto anteriormente. Mochiron, mochiron es por supuesto en japonés. Mochiron. Ya sugu ikimasu. Ya sugu ikimasu. ¿Qué quiere decir aquí en este caso? Sugu es un adverbio, significa inmediatamente o velozmente o rápidamente también. Entonces, en este caso de ya, sugu ikimasu, como decir sí, ya voy así enseguida, ya vamos, ¿no? Para dar un sentido de inmediatez a la acción de ir, ¿no? Parece que está muy aburrida, capaz. ¿No? Michiko-san viendo la foto ahí de su. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? いえ、いいえ。いいですか？そうです。Vamos a pasar entonces a repetir el diálogo unas veces. A ver, díganme sus nombres, por favor, que no veo nada. Yo quiero. ¿Nombre? Melissa. Melissa-san. Hi. Bienvenida, Melissa, al grupo. y Mónica. Y Mónica. Hi. Inicia Melissa, vas a ser Robato. Y Mónica, vas a ser Michiko. Dozo. もしもし、みちゃこさん、今何をしますか？していますか？していますか？別に何もしていません。今、スサの写真を見ています。そうですか。面白い DVD を借りましたから、よかったら見に来ませんか？いいですね。スサも一緒にいてもいいですか？もちろん。じゃあ、次行きます。Hi. Y des. Y desne. Dos de los verbos la podríamos utilizar para muchas
situaciones. Pero habíamos intentado enumerar algunas de ellas. A ver, recuérdenme, ¿para qué utilizamos la forma en T? Para combinar dos verbos. Para combinar dos acciones. ¿Qué más? Para conectar un verbo con alguna, o para pedir una disculpa, ¿era? Ajá, para pedir también una disculpa. ¿Para qué más? Nada, me acuerdo de esas dos. Ok. ¿Alguien más? Para peticiones. Para peticiones, exactamente. ¿Qué más? ¿Para qué más? Permisos. Permisos, exacto, ¿no? Para permisos, para prohibir también, ¿no? Para prohibir algo a alguien. ¿Ok? Entonces, eso también es lo que habíamos visto, ¿no? Viendo la forma en T. Ahora, cuando esa forma en T está en una construcción seguida del verbo auxiliar iru, puede significar una acción en curso o un evento pasado que está conectado de cierta forma con el presente. Esa es la forma en teiru. Ahora, ¿con cuál verbo se va a formar uno u otro significado? Eso va a depender de la semántica del mismo verbo. Hasta ahora hemos aprendido varios verbos, los cuales pueden clasificarse, ¿no? De acuerdo a esta división que he intentado hacer aquí, ¿no? Los verbos que están en el primer grupo, a ver, esta no es la clasificación de los verbos de por sí, es la clasificación que he creado para esta explicación, ¿ok? Estos verbos que hemos visto, todos los verbos que hemos visto hasta el momento, son verbos que se pueden clasificar en verbos que describen estados continuos, como el verbo aru o el verbo iru, cuando expresan la parte de existir. Verbos que describen actividades que duran por algún tiempo. Y verbos que describen cambios, que son más o menos instantáneos. ¿Ok? Muchos verbos, atención, muchos verbos de todos los que hemos visto pertenecen a esta segunda clasificación, ¿no? Los verbos que describen actividades que duran por algún tiempo, como el verbo taberu, el verbo yomu, el verbo matsu. Son verbos, ¿no? Que por su misma semántica no es que la acción que se describe se haga siempre, no, dura un determinado espacio temporal. Taberu, uno come, no sé, un rato. Lo mismo yomu, lo mismo matsu, etcétera, etcétera. Cuando una forma en T de estos verbos se une al verbo auxiliar iru, tendremos en este caso una frase que describe una acción en desarrollo. Si yo tengo taberu, la forma en T de taberu, ¿cuál es? Tabete. Además. Tabete. A ese tabete yo le añado el verbo auxiliar iru, tabete iru. En ese caso estaré teniendo una acción en desarrollo. ¿Cómo podría traducir yo esa acción en desarrollo en español? Exacto, comiendo. ¿Ok? Comiendo. Esto sucede con los verbos que forman parte del segundo grupo, ¿no? Aquí, que describen actividades que duran por algún tiempo. Cuando se añade con la forma teiru, tendremos una frase que describe una acción en curso. Ahora, por ejemplo, leamos las dos primeras frases. A ver, adelante. ¿Quién me ayuda? Susan wa ima benkyou shite imasu. Hai. Susan wa ima benkyou shite imasu. La segunda. Takeshi-san wa Eiko no hon o yonde imasu. Hai, sabes. Arigato, ¿eh? Ambas frases están con la forma en T más el verbo auxiliar iru e indican una acción en desarrollo, como pueden observar. Susan wa ima benkyou shite imasu. ¿Cómo podríamos traducir esa frase? ¿Qué significa?
Susan está estudiando ahorita. Exacto. Ajá. Ima, ahora, benkyo shitemasu, ¿no? Está estudiando. Y la segunda frase. Takeshi-san wa eigo no hon o yondeimasu. So desu. Takeshi está leyendo su libro en inglés. Ambos verbos, benkyo suru, yomu, taberu, matsu, son verbos que expresan una acción que se desarrolla en un espacio de tiempo que no es mucho, no es una, como habíamos escrito aquí, ¿no? Que duran por algún tiempo, pero no siempre. Es por eso que cuando las encontramos en la forma en temas, iru, lo que van a indicar es justamente una especie de gerundio, ¿ok? Pero atención, la forma en teiru, junto con este tipo de verbos, también se puede utilizar para describir lo que una persona hace como profesión o como costumbre. ¿Ok? El siguiente ejemplo, el de abajo, podría tener en este caso dos interpretaciones. El primero, yo estoy estudiando inglés en este preciso momento y yo soy un profesor de inglés, pero no necesariamente se está dando una clase en este momento. Tenemos, watashi wa eigo o oshieteimasu. Watashi wa eigo o oshieteimasu. ¿Ok? Hay una especie de ambigüedad en esta frase. Oshieteimasu, ¿no? Puede significar yo estoy estudiando inglés o yo soy un profesor de inglés. ¿Y desu ka? Hi. Ok. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Oshiete significaba... ¿Qué significaba? Oshieru sería la forma, el infinitivo del verbo. Oshiete es la forma en te. Y oshieru significa enseñar, instruir. Pero en un contexto en el que lo encontramos aquí en esta frase, ¿no? Perdón, es que aquí no es yo estoy estudiando inglés, sino yo estoy enseñando inglés. Perdón, se me pasó. Voy a corregir. Yo estoy enseñando inglés. En esta frase lo que se quiere dar a entender es que la acción es enseñar, pero no necesariamente se tiene que comprender con un solo significado. ¿No? La frase nos puede dar dos opciones de interpretación. La primera es que en ese momento, en este preciso momento, yo estoy enseñando inglés. Y la segunda es que yo, como mi profesión, me ocupo de ser profesor de inglés. Ok. ¿Ok? A ver, déjenme que lo modifico acá, que no quiero que vayan a haber problemas en el momento de entender. Yo estoy enseñando inglés en este preciso momento o yo soy profesor de inglés. ¿Ok? Hi. Hi. Siguiente. El segundo ejemplo que tenemos acá debajo significa, en cambio, que Mari tiene la costumbre de estudiar japonés, pero evidentemente no pasa estudiándolo las 24 horas del día, como podríamos traducir, ¿no? De una manera incorrecta. ¿Cómo leemos el ejemplo? Mai-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. So desu. Mary-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Mainichi ya lo habíamos visto con los adverbios de frecuencia, ¿no? Hindo fukushi, ya los habíamos visto. Mainichi significa todos los días o todo el día también en algunos casos, ¿no? Entonces es por eso que cuando utilizamos la forma en teimas, que habíamos dicho que se utiliza como una especie de gerundio, ¿no? Entonces nos podría pasar de entender esta frase como que Mary se la pasa estudiando todo el tiempo japonés, ¿no? Mainichi, todos los días, constantemente.
Pero aquí en este caso lo que está diciendo es una costumbre. Está expresando una costumbre. Que Mary-san wa mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Mary tiene la costumbre de estudiar japonés todos los días. Pero evidentemente no es que completamente las 24 horas de cada día. ¿Ok? はい。 ¿Ves acá? Ay. Ok. A ver, ¿están haciendo screenshots de estas diapositivas? Porque luego hay ejercicios, me gustaría que tengan a la mano ¿Sí? Sí, Ah, yo hi. estoy escribiendo todo, sí. Perfecto. Si hay algo que tengo que regresar, avísenme. Hey, Tsukini. Tenemos otra explicación. Ahora. Habíamos dicho que tenemos 3 clasificaciones de verbos, ¿no? Los primeros son los que no hay mucho que ver porque son los verbos aru e iru, ¿no? Y hay uno que otro más, pero no son tan pertinentes a este punto. El número 2 son los verbos mayoritarios, ¿no? Que hemos aprendido hasta el momento, de acciones que duran por algún tiempo. Y la parte 3 son los verbos que describen cambios que son más o menos instantáneos. Eso es lo que vamos a ver. Los verbos de esta tercera clasificación describen cambios de un estado a otro, ¿no? Si te casas, que konsuru, por ejemplo, tu estado cambia de estar soltero a estar casado. Con estos verbos, teiru indica un evento pasado de un cambio que ha mantenido su importancia hasta el presente. En otras palabras, teiru describe el resultado de un cambio. Por ejemplo, la primera frase aquí, ¿quién me ayuda? ¿Quién lee? Ujú. 山下先生は結婚しています。はい。ありがとう。山下先生は結婚しています。Yamashita Sensei wa kekkon shiteimasu. En este caso, no está diciendo que Yamashita se está casando en ese preciso momento, sino está diciendo que está casado. Está diciendo, expresando el estado, ¿no? De Yamashita en este caso. Es una persona casada ahora. Kekkon shiteimasu es el resultado de un cambio. Y esto se expresa también con la forma en teiru. Pero veamos el siguiente ejemplo. Por favor, ¿dónde kudasai? Mishiko-san wa mode no shikaku ni tsuwate imasu. Solo aquí la palabra es mado. 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 はい。Michiko-san wa mado no shikaku ni suwatte imasu. Michiko-san wa mado no shikaku ni suwatte imasu. Michiko está sentada al lado de la ventana. O cerca de la ventana. Chikaku. Cerca de. Michiko-san wa mado no shikaku ni suwatte imasu. ¿Ok? ¿Este es un resultado de un cambio? No, pero sí es el resultado de un estado. ¿No? Es un estado. Mi chico se sentó al lado de la ventana, entonces, cerca de la ventana, entonces yo, cuando describo eso que veo, digo, no, mi chico está sentada cerca de la ventana. No sé si me dejo entender con esta forma. Ahí no le entiendo muy bien como por qué entraría en esa ¿En esa categoría? cambio. Ajá. Porque en ese caso, el gerundio, por así llamarlo, está indicando, ¿no? Que, bueno, en este caso no creo que sería muy bien llamarlo gerundio, pero lo que está indicando es el resultado de una acción, a ver, de un cambio. Mi chico antes estaba de pie probablemente, ahora se sentó cerca de la ventana. Cuando yo describo eso que veo, yo digo, mi chico está sentada cerca de la ventana, ¿no? Utilizando la forma en teiru,
Chikaku ni tsuwatte imasu. Porque justamente no está expresando esta situación de un evento pasado, de un cambio en el pasado, que puede ser un pasado muy, muy antes, ¿no? Como por ejemplo que con Suru, ¿no? Probablemente se casó hace años, pero en este caso es un pasado que acaba de terminar casi, ¿no? Se sentó y ahora está sentada cerca de la ventana, ¿no? Igual se indica con la forma en teiru, porque justamente indica un evento pasado de un cambio que ha mantenido su importancia hasta el momento actual del enunciado de la frase. Ok. ¿Sí? ¿No? Entonces es justamente eso, ¿no? El hecho de sentarse, mi chico se sentó, sí, pero no en este preciso momento, ¿no? Se sentó antes. Yo ahora la veo sentada. Por ende, los cambios, o sea, los tiempos cambian en el sentido de que obviamente no es una acción del pasado de hace 30 años, es una acción del pasado que acaba de terminar, pero el resultado de esa acción, de ese cambio, aún se ve en el presente. Por ende, yo describo esa acción con teiru. Mado no chikaku ni suwatte imasu. ¿Ok? Esta es una de las partes que yo entiendo que es un poco tediosa de comprender, pero ya van a ver cómo se les va a volver más fácil con el pasar de los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Bien. Tsugini. Aquí hay algunos ejemplos de verbos que comúnmente se utilizan con la forma en teiru. Y aquí debajo la traducción en inglés para que puedan irla viendo. El verbo motsu, el verbo motsu, en la forma en teiru tenemos motteiru, que significa tiene. En este caso lo vamos a utilizar para describir también las pertenencias o lo que tiene otra persona. Como en la frase de al lado, ¿cómo la leemos? Susan wa o kane o takusan motte imasu. Hai, arigato. Susan wa o kane o takusan motte imasu. Motte imasu, motteiru, tener. Susan, tiene mucho dinero. Susan wa o kane o takusan motte imasu. Otro verbo que se utiliza muy, muy frecuentemente con teiru es shiteiru, el verbo shiru, conocer o saber. En la forma en teiru, ¿no? Significa al acto de conocer a alguien, ¿no? De saber de la existencia de tal persona, por ejemplo. Shiteiru, como en la frase de ejemplo aquí, ¿cómo la leemos? Yamashita Sensei. Ay. Perdón, sigue. Ok, yo digo si tú la siguiente. Sí, adelante. Ok. Yamashita Sensei wa haha o shite imasu. So desu. Yamashita Sensei wa haha o shite imasu. ¿No? El profesor Yamashita conoce a mi mamá. Qué miedo. Yamashita Sensei wa haha o shite imasu. ¿No? Entonces ahí tenemos otro verbo que se utiliza muy, muy frecuentemente con la forma en teiru. Veamos el siguiente, es el verbo futoru, que se utiliza en la forma en teiru para indicar el sobrepeso, ¿no? De algo o de alguien, ¿no? Sobre todo. Futotteiru, como en el diálogo, ¿no? Neko ga futottemasu. Futotteiru. ¿Sí? La persona que iba a leer el ejemplo. Adelante. Sería Tom-san wa shoto futoteimasu.
Tom-san wa chotto futotte imasu. Tom-san wa chotto futotte imasu. ¿No? Tom está un poco en sobrepeso. Hai. Luego tenemos el contrario. Yaseru. Yaseru. Que en su forma en te es yaseteiru. Yaseteiru, ¿no? Y a ver, yaseru de por sí significa, a ver, lo que podríamos decir en español, ser delgado, ¿no? Adelgazar, por ejemplo, también. Yaseteiru, en la forma en teiru, indica la condición física, ¿no? De la persona, ¿no? Que es delgado, ¿no? Que es delgado. Entonces vamos a ver acá el ejemplo. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. どうぞ。私の弟はとても痩せています。私の弟はとても痩せています。No, mi hermano menor es muy delgado. Watashi no toto wa totemo yasete imasu. Hai. Siguiente verbo que tenemos aquí, tenemos kiru, vestir, kiru, y se utiliza muy a menudo con la forma en teiru. De hecho, hasta casi suena un poco extraño cuando decimos kimas, ¿no? ¿No? O sea, vestir así una forma en más. No, se utiliza siempre la forma en teiru. Y pequeño detalle, es de este ki, del kiru, que viene la palabra kimono. ¿Ok? De este ki. Ki, que significa vestir, y mono, que significa cosa. Cosa para vestir, ¿no? Se quedó como kimono, ¿no? El traje tradicional que se utiliza en Japón. ¿Y desu ka? Entonces, la forma en teiru es kiteiru. Kiteiru. Leamos, por favor, el ejemplo. ¿Puedo? Sí, claro. María Sangua. Es que decir. T-shirts. ¿Qué? ¿Cómo? T-shirts. Perdón. María Sangua T-shirts o kiteimasu. そうです。ありがとう。マリアさんは、en este caso Mary さんは T シャツを着ています。T シャツを着ている, ¿no? Está vistiendo o viste, más que todo, ¿no? Viste una playera, ¿no? Es wearing a t-shirt en inglés, ¿no? Playera. Ay, pero tenemos otros más. Tenemos el verbo okiru, ¿no? Que si bien es cierto significa despertar, se utiliza en la forma teiru para indicar cuando el estado de alguien, ¿no? Justamente lo que habíamos dicho, ¿no? El estado que cambió repentinamente también en el pasado y ahora es así, ¿no? Ya está despierto, ¿no? Para decir que tal persona ya está despierto. Mire, ya lo vi despierto hace poco, ¿no? Ya podía decirlo, irle a decir, no sé, que se ponga a limpiar la casa, no sé, cosas así, ¿no? Okiru es despertar, pero okiteiru es estar despierto. Como en la frase de ejemplo aquí. ¿Cómo lo leemos? Oto-san wa okiteimasu. Okiteimasu, sí. So desu. Oto-san wa okiteimasu. Oto-san wa okiteimasu. ¿No? Papá ya está despierto, muy activo, ¿no? Para empezar el día. Otro verbo muy común que se utiliza con la forma en teiru es el verbo sumu. Sumu, ¿no? Que es que significa vivir. En la forma en teiru, obtiene el significado de vivir en. Sundeiru, ¿no? Cuando nosotros decimos Mekishiko ni sundeimasu, vivo en México, ¿no? Ahí está la forma del verbo sumu en te más el auxiliar iru.
Pero veamos el ejemplo, por favor. Kazoku wa Ujú. Tokyo ni sundeimasu. はい、ありがとう。家族は東京に住んでいます。家族は東京に住んでいます。Vivo, no, mi familia, perdón, vive en Tokio. Kazoku, mi familia, Tokio ni sundeimasu. Como vemos, el verbo sumu, ¿qué partícula requiere? La partícula ni. No, el lugar donde se vive se marca con la partícula ni. A ver, por ejemplo, ¿quién me dice dónde está viviendo en este momento? Con esta estructura. Watashi wa México ni sondeimasu. Sundeimasu. Sundeimasu, perdón. Hai, so desu. ¿Quién más? Arigato. Watashi wa Puerto Vallarta ni sundeimasu. Hai, so desu. ¿Quién más? ¿Quién más me indica dónde vive? Claro. Hai, so desu ne. ¿Quién más? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta. Solamente bueno, por ejemplo, en ese verbo que es el de vivir en, ¿se cambia el T por D? Atención, es que aquí regresa la parte de la forma en T que vimos la semana pasada. No, esta es la conjugación de la forma en T más el auxiliar iru. En realidad aquí no cambia nada, solamente tienes que ya haber, digamos, asimilado bien la parte de la conjugación en T. ¿No? Está todo en la parte de la semana pasada. Sí, se queda igual como la semana pasada, ¿no? Exacto, exacto. Solo a eso le añades el auxiliar iru, ¿no? Y ya después se conjuga, ¿no? Tal cual así junto. Por eso es, por ejemplo, en yonde, ¿no? Yonde, que es la forma en te del verbo yomu, ¿no? Junto con iru para decir yo estoy leyendo un libro, ¿no? ¿Cómo sería en japonés? Yondeimasu. Hongo yondeimasu. Porque ya de por sí es la forma en te del verbo yomu es yonde. Sí, ya me acordé. Veamos el último ejemplo, ¿no? Trabajar para o trabajar en es el verbo tsutomeru, que se utiliza casi siempre con la forma en teiru. Y tenemos aquí tsutometeiru, tsutometeiru. Veamos el ejemplo. Lo leo yo. Dozo. 私の姉は日本の会社に勤めています。はい、そうです。いいですね。私の姉は日本の会社に勤めています。No, mi hermana mayor trabaja para una compañía japonesa, no para una empresa japonesa. ¿Y desu ka? Hai. Y desu. Arigatou gozaimasu. Bien, vamos entonces a continuar. Ya estamos por terminar la parte de la explicación y le vamos a dar a la parte de los ejercicios. ¿Ok?
Hay que tener en cuenta, ¿no?, que los verbos como iku y kuru pertenecen a este grupo. ¿A cuál grupo? ¿De qué grupo estamos hablando? De los verbos que describen estados continuos. De los verbos que describen cambios que son más o menos instantáneos, ¿no? Estamos viendo ahora la tercera parte. ¿Ok? Ya habíamos visto la primera, que no hay casi nada que decir. De la segunda, que las actividades que describe, que duran por algún tiempo, como taberu, nomu, yomu. Y ahora estamos viendo los verbos de la tercera clasificación que describen cambios de un estado a otro. ¿De acuerdo? Hai. Viendo aquí, tenemos que dentro de estos verbos que describen cambios de un estado a otro, hay que tener en cuenta que también se incluyen los famosos verbos iku y kuru. Por lo tanto, iteiru y kiteiru indican los estados actuales que resultan de movimientos anteriores. Atención, no indican movimientos que están actualmente en curso. Esto hay algo que tener en cuenta, porque estos verbos en este caso no están indicando están yendo o estoy viniendo, ¿no?, como diríamos con un gerundio en español, sino están indicando el resultado de movimientos anteriores, ¿no?, el cambio de estado. Antes era así, ahora es así. ¿Ok? Esto hay que tenerlo en cuenta, por favor, que puede ser un poco complicado. Repito, ya que los verbos kuru e iku pertenecen a esta tercera clasificación de los verbos que describen cambios que son más o menos instantáneos, entonces habíamos visto de que dentro de esta tercera clasificación los cambios son de un estado a otro. Se indica un evento pasado de un cambio que mantiene su resultado hasta el presente. Entonces son verbos, ¿no?, o conjugaciones que describen resultados de cambios. Teniendo nosotros el verbo iku y el verbo kuru dentro de esta parte, entonces cuando decimos itemas o kitemas, se están indicando los estados actuales que se resultan de movimientos anteriores. No se están indicando movimientos que están actualmente en curso. En el ejemplo aquí, chugoku ni itemasu. Chugoku ni itemasu. No está diciendo que alguien está yendo a China, sino que alguien fue o está en China. En la siguiente frase, uchi ni kitemasu, no está significando que alguien está viniendo a casa, sino que alguien vino a casa, tipo como por ejemplo para visitar, ¿no? Como visita. Porque ya siendo verbos que son parte de este tercer grupo, que indica cambios de estados, esto es lo que hay que tener en cuenta, eso es lo que van a significar, ¿no? El resultado final de la acción. Alguien vino a visitar. Uchi ni kitemasu. Alguien vino a visitar. Chugoku ni itemasu. Alguien fue a China. ¿Y ves acá? Profe, ¿eso solo sucede con esos verbos o hay más verbos que también pueden tener solamente esa interpretación? Pues todos los verbos que son parte de esta tercera clasificación. Todos los verbos que están aquí indicando donde se describen cambios más o menos instantáneos. O sea, como el verbo iku, como el verbo kuru, como el verbo kaeru, como el verbo, ¿qué más? El verbo kekkonsuru, casarse, ¿no?
Este tipo de verbos que ya de por sí denotan cambios del estado más o menos instantáneos, ¿no? Por ejemplo, en el verbo iku, antes estoy aquí, ahora estoy en otro lugar. No, es un cambio. Es un cambio. Se puede confundir con los verbos del segundo grupo, que duran por algún tiempo, pero hay que tener en cuenta que con la forma en teiru, el significado va a ser distinto, ¿no? El significado de este tipo de verbos como iku o kuru va a ser justamente esto, ¿no? El resultado de movimientos anteriores, más no un movimiento que es en curso, o sea, es, no lo que tenemos aquí de ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y esos verbos están ya escritos o cómo sabes tú cuáles esos verbos, si indican esto o no, o solo por el contexto, o cómo te das cuenta de si se habla de eso o no? Pues la forma en teiru. Bueno, eso es lo que nos tiene que hacer mover las antenas de venir. No hay que ver. Vemos, y temas no va a significar estoy yendo, sino que significa ya fui, ya estoy ahí. No es el resultado del movimiento de ir, es el cambio de estado, ¿no? Cada vez que encontremos un verbo de desplazamiento con la forma en teiru, en el 99% de los casos no va a ser que se está diciendo estoy yendo a tal lugar, sino ya estoy allí, ¿no? Es el resultado de movimientos anteriores. ¿No? Entonces, es por eso que los identificamos. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ahora, hemos visto los usos, la forma de cómo aplicarlos, las diferencias, ¿no? Con el presente, además. Les he dicho que muchas veces con los verbos, sobre todo de este segundo grupo, que describen actividades que duran por algún tiempo, sí se puede traducir con un gerundio. Por ejemplo, si yo digo sushi o tabeteimasu, estoy diciendo estoy comiendo sushi. Pero solo se aplica para este tipo de verbos. Para el resto no existe, no hay forma de poder como describir un gerundio, o sea, porque no es el único uso. Es eso y más, ¿ok? O sea, no intentemos aprender la forma en teiru diciendo, es el gerundio en japonés. No, porque se van a equivocar. Ese gerundio se puede utilizar como gerundio únicamente con los verbos del segundo grupo, ¿no? Los verbos que describen actividades que duran por algún tiempo, ¿no? El verbo taberu, yomu, matsu, nomu, por ejemplo, ¿no? Acciones que duran un cierto tiempo. Pero hay que estar muy conscientes de que verbos como iku, kuru o kekkonsuru, cuando se utilizan con la forma en teiru, lo que están indicando son el resultado de tal acción en el pasado, ¿no? No, si yo digo gakko ni temasu, no estoy diciendo estoy yendo a la escuela, sino que estoy diciendo ya estoy en la escuela. Gakko ni temasu. ¿Ok? Es el resultado del desplazamiento con la forma en teiru. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, por favor. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Profe, entonces, ¿siempre van a estar divididos en los grupos? O sea, no puede que haya algún verbo que pueda ser tanto como gerundio, como para expresar el cambio del pasado. O sea, que participe en los dos grupos. En este caso vamos a ayudarnos mucho del contexto, ¿no? Se va a ayudar bastante el contexto. Porque si yo aquí, por ejemplo, le pongo una forma al pasado, ¿no? La forma en teiru, pero al pasado, teimashita, ¿no? Aquí en este caso puede un poco cambiar el significado del verbo, ¿no? Y decir, no sé, dejar explícita una situación en la cual antes, ¿no? Se hizo algo y el resultado de ese algo se mantiene o aún está, ¿no? En el presente, yo lo puedo ver, ¿no? Es tangible. Pero hay que tener en cuenta, como en el caso de los verbos de desplazamiento, ¿no? La gran mayoría de veces no se va a poder cambiar de la posición de expresar ya el resultado de una acción a una cosa distinta, como por ejemplo, ¿no? Estoy yendo, ¿no? Lo del gerundio que les decía. Para eso se utiliza el presente, ¿no? Si yo quiero decir voy o estoy yendo a tal lugar, utilizaría ikimasu,
no utilizaría iteimas, ¿no? Porque ahí sí nos podríamos confundir. Hay verbos que realmente no lo contemplan en absoluto, ni siquiera en contexto. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de leer o de hacer alguna frase. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Diapositiva de la explicación, ¿no? Una nota relacionada a la conjugación es que el verbo auxiliar iru se conjuga como verbo en grupo. ¿No? Entonces, aquí, por lo tanto, la conjugación que vamos a tener es la siguiente, ¿no? Al presente afirmativo, con el verbo taberu de ejemplo, tabeteimasu. Con el presente negativo, tabeteimasen. Con el pasado afirmativo, tabeteimashita. Con el pasado negativo, tabeteimasen deshita. ¿Y desu ka? ¿Sí? ¿Ya hicieron captura? Hi. Hi. No, ¿puedes ver un poco más, por favor? Sí, claro, por Yo supuesto. estoy anotando. Sí. Mientras tanto les voy a dar una información importante. Ya tengo la fecha en la cual el grupo se gradúa, para quien les interese. A ver, déjenme, ya lo había encontrado, ya se me pasó. Ok, nuestro grupo empezó el 7 de diciembre, ¿no? ¿Me confirman? Hi. Ahora, nuestro grupo se está graduando Nuestro grupo se estaría graduando en julio, fines de julio, ¿no? Entre 30 y 31 deberíamos ya estar graduándonos, o sea, habiendo ya abarcado todo el tema. Entonces, ahora estamos a mediados de abril, ¿no? Tenemos aún mayo, junio y todo julio, más de curso, y ya luego estarían graduándose, ¿ok? De acuerdo a la tempística del instituto. ¿Sí? ¿Claro? Hi. No, porque les habían, bueno, yo no, todavía no estaba yo al mando, pero les habían comentado la parte de la duración del curso, ¿no? De 7 a 8 meses, más o menos, ¿no? Entonces, se entra completamente en el tiempo, ¿no? Yo espero que en este espacio que nos quede poder abarcar el resto de gramática que nos falta, ¿no? O al menos la más importante, pero seguramente salen del curso con una buena base N5, ¿no? Por eso me estoy esforzando en crear material para crearles sobre todo la parte de kanji, para que vayan practicando, pero la parte de gramática realmente yo creo que estamos a buen punto. Ya se los dije en la anterior clase, ¿no? Pero estamos viendo los temas, ¿no? Que se abarcan bastante bien. Entonces, esperemos que en el tiempo que nos queda no poder abarcar todo. Profe, cuando terminemos ya no va a seguir el curso, o sea, ya no va a haber otro curso. Cuando terminemos estoy luchando por abrir un nuevo nivel. Sino que como Marquesa es una empresa joven, ¿no? Aún los grupos que iniciaron antes de ustedes, que iniciaron algunos en septiembre del año pasado, ellos ni siquiera aún no han terminado, ¿no? Entonces, por eso aún no hemos podido, ¿cómo se dice, no? Pasar a un nivel un poco más elevado, ¿no? Por eso quiero ver bien, en el sentido de qué tanto de temas podemos abarcar en el nivel y abrir otro, ¿no? Para quien quiera continuar, ¿no? Porque de hecho, pues podemos ofrecer también cursos un poco más de nivel N4, ¿no? O hasta nivel N3 también. Así que vamos a ir viendo, ¿no? De acuerdo a cómo se vayan avanzando los grupos. Hi, ojalá que se pueda. Sí, ojalá, yo también lo quiero, ¿no? Y veo muchos de ustedes que ya podrían, van a tener una muy buena base, ¿no? Para empezar un M4. Pero sí habría que cambiar un poco la forma, ¿no? del tiempo, porque ya con N5 está siendo todo un desafío terminarlo en 7, 8 meses. Con N4, sinceramente, creo que vamos a necesitar un año como mínimo, ¿no? Sin exagerar, porque se abarcan muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Entonces, ya luego les voy a ir viendo qué tanto se podría hacer,
はい、ありがとう。Hi. Bien. Entonces, ¿ya está la captura, Emiliano? Hi. Ok, bien. Vamos a entrar a la parte de los ejercicios. Bien. Yo aquí tengo 3 diapositivas con diferentes acciones, ¿no? Lo que vamos a hacer es, cada acción representa cada foto representa una acción que hace nuestra querida amiga Mary. ¿Mm? ¿Qué hay que hacer? Ver las imágenes e intentar responder, ¿no?, a la pregunta. Mary-san wa nani o shite imasu ka? Mary-san wa nani o shite imasu ka? Entonces el ejemplo de aquí dice, Mary-san wa terebi o mite imasu. Mary-san wa terebi o mite imasu. No, Mary está viendo televisión. ¿Ok? Hi. En base a este ejemplo hay que realizar el resto de frases. Ahora, pregunta. ¿Necesitan un momento para formularlas? Hi. ¿O prefieren que las hagamos al momento en clase, aquí, ahora? ¿Podría darnos un momento? A unos momentos, unos segundos, minutos. Ok. Ok. Les voy a dar entonces con 5 minutos, pero les dejo ver todas las diapositivas. ¿Ok? Avísenme cuando ya hayan capturado la primera. ¿Esta? Hi. Ujú. Hi. La siguiente. Hi. Y la última. Hi. Ah, ok. Ahora, atención, hay que hacerlo de acuerdo aquí, ¿no? Es un mini diálogo. Siempre, bueno, la pregunta no la tienen que repetir a cada momento, pero sí en cuestión de respuesta, ¿no? La descripción va a ser tal cual aquí, ¿no? Mary-san wa para cada una y ya luego lo que está haciendo Mary. Atención a utilizar la forma en teiru, que para esto es el ejercicio. Si hay algún verbo que no recuerdan, los tienen en el vocabulario que les envié aquí. ¿Ok? Así que utilícenlo, por favor. Voy a contar 5 minutos y luego vemos qué tal está. Si necesitan más o si ya está. ¿De acuerdo? Hi. Hi. Vamos a empezar entonces. Nos vemos en 5 minutos. ¿O yo? ¿O yo y demás? ¿O yo y demás? ¿Recuerdan el verbo oyogu? No, el verbo yogu. Tenemos aquí. Ahora, el verbo yogu, ¿cómo es la forma en D? El verbo en T, perdón, del verbo yogu. ¿Oyoide? Oyoide, ¿no? Y a eso hay que añadirle la forma en teiru, ¿no? ¿Cómo sería? Oyoideimasu. Oyoideimasu. Exactamente. Entonces la acción, Mary-san wa. Oyoideimasu. Mary-san wa, o podemos poner complementos, ¿no? Umi de oyoideimasu, está nadando en el mar. O umi o beach de oyoideimasu, ¿no? Está nadando en la playa. Hai, y desu ne. 3番, número 3. Mary-san wa nani o shite imasu ka? Mary-san wa shashi no toriteimasu. Atención, toru no es un verbo en ru. Sería entonces... Tote. Tote. Toteimasu. Además, hai.
そうですね。 Gracias. Gracias, Mauricio, no había visto tu mensaje. Mary-san wa hongo yondeimasu. Sí, era la forma correcta de la número 1. So desu. Hai. 4 番, número 4. Profe, perdón, ¿podría repetir la número 3, por favor? Sí, claro. Mary-san wa shashi no totte imasu. Se las escribo en el chat. Arigato. Hai. ちょっと待ってね。mientras no se activa mi teclado. Mary-san wa shashin totte imasu ne. Ok. Vamos Hai, con el arigato. 4. Y Mary-san wa nani o shite masu ka? 4 番. Mary-san wa ongaku wo kite imasu. でも、本がありますね。本、ノートがありますね。鉛筆もあります。ここで、何歳ですかを聞きます。何をしてますか？Música, ¿no? Ongaku. いいえ。No, 日本語で勉強しています。はい、そうですね。ここで、メリーは勉強している。聞く練習をしています。わかりましたか？はい。はい。Porque tenemos a Mary que está, sí, con un reproductor de música, pero tenemos un cuaderno, una libreta, un lapicero, y lo que escucha es Nansai desu ka, ¿qué edad tienes? Pues, a no ser que la canción incluya este lyric, no creo que uno usualmente la encuentre en canciones, ¿no? Entonces está haciendo un ejercicio, ¿no? Podríamos describir como está estudiando japonés, ¿no? Nihongo benkyou shitemasu, o está haciendo un ejercicio de audio. Kikurenshu o shiteimasu. Kikurenshu o shiteimasu. ¿Y desu ka? はい。A ver, se los escribo en el chat. Mary-san wa Nihongo o benkyou shiteimasu. Más. O Mary-san wa kikurenshu o shiteimasu. Una de dos. O está estudiando japonés o está haciendo un ejercicio de audio. Hai. 5 番. Número 5. Mary-san wa nani o shitemasu ka? Podría ser Mary-san wa utatte imasu. Hai,そうですね。Mary-san wa utatte imasu. Mary-san wa utatte imasu. Está cantando. ¿Ok? Cantar una canción suena muy redundante. Ajá, sí. Podría sonar bastante redundante. Uta o utatte imasu. No, a no ser que queramos especificar la canción de algún artista. No, ahí sí no. No podríamos decir, no sé, un artista que les guste. One Ok Rock. No, podríamos poner ahí, poniendo en relación con la partícula no, la canción de tal grupo, de tal artista, ¿cómo podríamos decir? Asaobi no uta. Exacto. No uta. そうですね。はい。6番.
6番。メリーさんは何をしてますか？ Mary-san wa hanashite imasu. Y si quiero decir con un amigo, Sería tomodachi hanashite imasu. Tomodachi o hanashite imasu. con, no, ese con un amigo, ¿cómo lo represento? O sea, amigo, la palabra amigo, tomodachi, ¿está bien? Ese con, ¿Podría ser con to? exacto, con to. Tomodachi to? Tomodachi to desu ne. Hai. Hanashite imasu. Ok. Hai, so desu. Meri-san wa tomodachi to hanashite imasu. Hai. ¿Quieres? Déjame que lo escribo. Meri-san wa tomodachi to hanashite imasu. ¿Y desu ka? ¿Cómo de? ¿Claro hasta aquí? Hai. 7番。メリーさんは何をしてますか？Podría ser Meri-san wa mate teimasu. No, mate imasu. ¿No? ¿Qué verbo estás utilizando? ¿Perdón? ¿Qué verbo estás utilizando? Mate, de esperar. Hai, so desu ne. Meri-san wa matte imasu. Mate imasu. ¿Pero a quién está esperando? ¿Cómo se dice novio? Kare. ¿Cómo? Kare. ¿Kare? Entonces sería Meri-san wa kare no mate imasu. No podemos poner un verbo conjugado con la partícula no. Ah, ok. Careto. Kare. ¿Kare ni sería? No. El verbo matsu no es movimiento. No. ¿Con o? ¿Cómo? Exactamente. Ya te acabaron las opciones. Cuando no sabemos bien quién, ¿no? Vayamos primero, digamos siempre o, ¿no? Porque a veces, siendo la partícula mayoritaria de usos, ¿no? Es la que a veces sin querer se utiliza en ciertos contextos. Hai. En los que no nos podríamos esperar que se utilice, ¿no? Por ejemplo, con matsu, ¿no? La persona a la cual esperamos la marcamos con la partícula o. En este caso podría ser ¿no? bien su novio, o bien su amigo, o el nombre de la persona, ¿no? En este caso es Takeshi-san. No sé si recuerdan que tenía que ir a comer hamburguesas con Takeshi-san y nunca llegó. ¿Se acuerdan de esta historia? No me acordaba de eso. No. Ok, sí, están en un par de unidades atrás, creo. Entonces la persona la marcamos con o. Takeshi-san o matte imasu. O tomodachi o matte imasu. O kare o matte imasu. ¿Y desu ka? Hai. Hai. Tsugi ni, siguiente. 8番。メリーさんは何をしていますか？メリーさんは遊んでいます。そうですね。メリーさんは遊んでいます。¿No? Se está divirtiendo, se está relajando. ¿O cuál es la otra forma que habíamos visto? ¿Como para relajarse? Para describir lo que está haciendo de por sí, ¿no? Jugando los videojuegos. No me acuerdo. ¿Gemu o asondeimasu? No, Gemu de asondimasu, Gemu o asondimasu. Pero también les voy a mostrar ahora otra estructura, se las voy a escribir en el chat, ¿no? Que también se usa, ¿no? Es Gemu o pure shimasu.
Gemu o pureshimasu en la forma en más. Atención. Si yo lo quisiera cambiar esto a la forma en teiru, ¿cómo sería? ¿Cómo es la forma en te del verbo suru? Shite. Ana-san no kami wa nagai desu. そうですね。Ana-san no kami wa nagai desu. Ana-san no kami wa nagai desu, ¿no? Para describir a alguien que tiene cabello largo, en este caso, se podría decir la frase que acabamos, ¿no?, de ver. Ana-san no kami wa nagai desu. Pero, para sonar más natural en la descripción en japonés, vamos a ocupar la segunda frase. Ana-san wa kami ga nagai desu. Con el uso de la partícula ga. Kami ga nagai desu, ¿no? Suena más natural de esa forma. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque yo aquí tengo en la siguiente diapositiva algunas partes, ¿no?, del cuerpo. A ver, en Classroom ayer también les publiqué un archivo en PDF que no sé quién lo pudo descargar. ¿Quién lo tiene a la mano? Ay, yo. Sí, perfecto. No, ahí está, esto era para la clase de hoy también. Está la parte de Karada no Bubun, partes del cuerpo en japonés. A ver que voy a descargarlo y un momento proyectarlo. Este tipo de documento, ¿no?, nos va a ayudar, este documento en realidad nos va a ayudar a hacer estos siguientes ejercicios que tengo aquí planteados. A ver, yo tomo a tener. Ok. Ahora están viendo el documento. Arigato. No, este documento lo encuentran en Classroom, ya lo pueden descargar. Ahora, aquí tenemos algunas partes del cuerpo en japonés, ¿no?, de acuerdo a la estructura de lo que se muestra, ¿no? Se empieza con la parte del rostro, que es la que ven aquí, y estas son las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que no creo que necesiten traducción porque ya las podemos asociar a las que ya conocemos, ¿ok? Ahora, regresando a la parte de la diapositiva, tenemos que la estructura para describir físicamente o características físicas de algunas personas, vamos a ver la forma de la siguiente manera aquí. A, el nombre de la persona, san wa, la parte del cuerpo que se quiere destacar o de la cual se quiere describir, seguido de la partícula ga y la característica, ¿no?, el adjetivo, ¿no? En este caso tenemos oki, chisai, kawaii, toka toka. ¿Ok? Ahora, esta es la estructura básica para describir a una persona, las características físicas de una persona, ¿no? Poner en relación el nombre, seguido del sufijo de respeto, la partícula, la parte del cuerpo que se quiere describir, ga, y el adjetivo. Entonces, ayudándonos del documento en PDF, vamos a intentar crear frases de este tipo. Ahora, antes de entrar al ejercicio de por sí, vamos a ver algunas expresiones idiomáticas, como por ejemplo, la que habíamos encontrado en la descripción aquí de la foto.
Sega takai. Sega takakute kakkoi desu ne. Sega takakute kakkoi desu ne. ¿No? Es alto y es guapo. Kakkoi. Teníamos ahí. Ahora, esto es una expresión idiomática porque es la combinación de varios adjetivos, ¿no? Sega takai se refiere alto, ¿no? Es para decir cuando alguien es alto. Sega hikui, cuando alguien es pequeño o corto de estatura. Sega hikui. Atama ga ii. Atama ga ii. Cuando alguien es inteligente, es brillante. ¿Mm? Literalmente quiere decir una buena cabeza, ¿no? Atama es la cabeza en japonés, atama. Ga, la partícula, ei es el adjetivo que habíamos aprendido, ¿no? El mismo que se declina, se conjuga luego en yokatta, ¿no? Ese es el adjetivo i. Atama ga ii no quiere decir buena cabeza, sino que se podría traducir como una persona inteligente. ¿Y desu ka? はい。 So desu ne. Hai. Vamos entonces a intentar ahora hacer estos ejercicios. Vamos a intentar describir las características físicas de las siguientes personas, ¿no? Utilizando la frase de ejemplo. Kono hito wa, esta persona, kono hito wa, me ga ookii desu. Me ga ookii desu. Tiene los ojos grandes, como aquí, ¿no? En el ejemplo. Me ga ookii desu. Me gustaría que creasen frases por cada una de las formas que vemos aquí, ayudándose del documento en PDF. Yo, como sé que algunos de ustedes no lo han podido descargar, voy a proyectarles toda la pantalla completa del documento en PDF a un lado y esta diapositiva al otro lado, de modo que puedan ayudarse y realizar el ejercicio. ¿Ok? ¿Para este necesitan tiempo también? ¿Prefieren? Sí. ¿Sí? Aquí en este caso habíamos visto que la conjugación a la forma negativa presente va a ser kunai, ¿no? Esa i deja paso a kunai desu, ¿no? Entonces, para decir en este caso no es largo, ¿cómo lo decimos? Nagakunai desu. Nagakunai, ¿no? Toda la frase. Kanojo wa. Era Konohito, ¿no? Konohito wa kami ga nagakunai desu. Konohito wa kami ga nagakunai desu. ¿No? Ahí también tenemos otra forma, ¿no? Para poder describirlo, ¿no? Su cabello no es largo, ¿no? Para ya no decir el adjetivo, bueno, sí lo decimos, pero no el adjetivo preciso, ¿no? Que sería corto o pequeño. ¿Y desu ka? Hai, arigato. ¿No? Recordemos también la conjugación de los adjetivos en na, que es parecida a la cópula des, como lo habíamos dicho. ¿No? Janai desu, genki janai desu, o ya nakatta desu, ya nakatta desu, ¿no? A la forma negativa presente y pasada. ¿Ok? Eso está en la, está en la clase 12, ¿no? En la clase 12, cuando vimos esto de los shika, ¿no? En nara. Lo encuentran en clase.